quedado en, ya les había dicho que me igualen, y si habíamos quedado en 30, o sea, ustedes tienen así, como me ha mostrado Noelia, estaría así, igualado, ¿no ven? 40 grados es igual a 30,5 sobre la tangente de 25 grados menos X. ¿Correcto? Ahí habíamos quedado, ¿no ven? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora lo que nos quedaba hacer es despejar X. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Lo siguiente. Esta menos X que está aquí, menos X, voy a llevar al primer miembro con signo cambiado. Entonces me quedaría X, ¿no ves? Lo estoy llevando del segundo, lo estoy trasladando al primer miembro. Como está con negativo, pasa con positivo. Ahora, voy a dejar esto tal como está aquí. Pues esto ya está en el segundo miembro, lo voy a dejar. Entonces 30,5 sobre tangente de 25. ¿Ya? No nos olvidemos que hemos puesto 30,5 porque hemos obtenido ese valor de los 100 pies que teníamos, ¿no ve? Convirtiendo a metros. Ahora, tengo 30,5. A ver, voy a volver a copiar. 30,5 sobre 25, es esto, tangente de 25 grados. O sea, es esto. ¿No ve? Toda esta fracción que ven aquí, que estaba en el primer miembro, está en el primer miembro, lo voy a trasladar al segundo miembro, aquí, pero como está con positivo, porque se sobreentiende que hay positivo, pasa con negativo. Entonces me quedaría 30,5 sobre la tangente de 40 grados. Entonces, fíjense, ahora ya ha quedado despejada mi variable X, entonces ya puedo encontrar el valor de la tangente. Ya, perdón, el valor de X. Entonces, si encontramos el valor de X, tenemos que sacar, obviamente, tenemos que utilizar nuestra calculadora para poder resolver. Entonces, ahora, utilizamos la calculadora y sacamos, ¿ya? Ustedes ayúdenme, nos tiene que salir el mismo resultado. Así que, agarren sus calculadoras y trabajen. Obviamente que no trabajen con la calculadora que está en el celular, tienen que tener su calculadora científica, ¿ya? Entonces, anotamos 30, bueno, yo aquí les voy a tratar de mostrar, ¿ya? Anotamos 30,5, ahí está. Obviamente esto lo vamos a poner dividido, pero antes de esto, me he olvidado de poner el paréntesis. Paréntesis, 30,5 dividido, le puedo poner dividido o le puedo poner este ABC, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Ahí está, les estoy mostrando. ABC, dice, ¿no ve? Que es también fracción. Entonces, pero yo voy a utilizar el otro. Entonces voy a borrar esto. Dividido la tangente de ¿cuánto? De 25 grados. Ya está. Cierro. Menos, abro paréntesis, anoto pues de nuevo 35,5 o 30,5 dividido la tangente de 40. Tangente de 40 grados. Igual, grados, ¿ya? Cerramos y ponemos igual. Entonces, a ustedes igual, ¿cuánto les ha salido? Si les ha salido igual, me dicen, ¿ya? Entonces, fíjense, a mí me ha salido 29, ahí está la coma, 058. Si quiero redondear a la centésima, o sea, a 2 decimales, me quedaría 29,06. ¿Ya? Yo creo que ¿Les ha salido lo mismo? sí, a mí sí. Muy bien, ¿a las demás? Yo les estoy haciendo de nuevo, profe, no me ha salido el mismo resultado. ¿No te ha salido?
Tal No, vez pero es... lo estoy haciendo de nuevo. ¿Ah? No, pero lo estoy haciendo de nuevo. Bueno, bueno. ¿Me puede? Profe, ¿Sí? ¿me puede indicar otra vez de nuevo? Es que Sí. yo le... que no le tengo. Ya. Entonces, miren, nos va a salir de nuevo. Les voy a poner 0. Entonces, yo tengo que anotar primero esto, ¿no? Y yo para trabajar mejor en la calculadora, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner paréntesis, pues, porque esto, al final de cuentas, se resta, igual no hay problema. Entonces, voy a anotar primero esto, 35, o perdón, 30. Voy anotando 30,5, los paréntesis, perdón. Primero paréntesis, 30,5 dividido entre la tangente, anoto tangente, ahí está la tangente de 25 grados. Anoto 25, ¿ya? Le pongo grados con el botón de grados y cierro. Anoto menos, paréntesis, 30,5. Ahora estoy anotando esta parte, ¿ya? 30,5 dividido entre la tangente de 40. Ahora tengo 40. Entonces 40 grados. Anoto grados. Ahí está el botón de grados. Anoto grados y cierro. Y ahora pongo igual. El resultado me sale 29,058976,5. Si yo quiero redondear a 2 decimales, o sea, a la centésima, muy bien, muy bien. Entonces, si yo quiero redondear a la centésima, 0,5, el 8 lo redondea al 5 a 6, ¿ya? Entonces, el resultado sería X vale 29,06 metros. ¿Ya? Perfecto. Pero ahora el ejercicio que nos pedía, a ver, ahí vamos a analizar. Nos pedía, dice, a ver, yo voy a revisar en la foto que me mandó Noelia. Aquí está, nos pedía, calcula la altura de la torre, perdón, no es esa, es otra. Aquí dice... La distancia que recoge el bote, profe. Sí. Calcule la distancia que recorre el bote, ¿ya? Entonces, en nuestro gráfico nosotros recuerdan que teníamos de la siguiente manera. Bueno, yo no voy a hacer la torre de nuevo, ¿ya? No voy a hacer el edificio. Se sobreentiende que el edificio está en esta parte, ¿no ven? Entonces, yo les pedía lo siguiente. Aquí había otro ángulo. Muy bien. Hemos puesto a esta distancia, le hemos puesto X. ¿No ven? Y a esta distancia le hemos puesto Y. Así. Entonces, ¿qué hemos encontrado ahorita nosotros? Es esto solamente, estito. No toda esta parte. Hasta aquí hemos encontrado. Hasta ahí vale 29. Pero tenemos que encontrar toda la distancia que ha recorrido el bote. ¿No ve? Porque nos pide distancia recorrida, dice. ¿Cuál es la distancia que recorre el bote? Porque se está dirigiendo el bote. ¿Se acuerdan que el bote se estaba dirigiendo hacia el edificio que está aquí? ¿No ven? Aquí está el edificio. Ahí se estaba dirigiendo. Entonces, me falta calcular este valor de Y. Y todo esto me hace igual a la distancia, a lo que me está pidiendo. Me está pidiendo la distancia, ¿no ve? Entonces, todo eso es la distancia. Entonces, ahora, yo aquí tenía una fórmula en donde yo podía encontrar Y. Me decía, Y es igual ¿a qué? A la tangente, porque hemos hecho tangente de 40, es igual al opuesto, que era 30,5, sobre el adyacente, que era Y. Hemos despejado Y y nos ha salido Y es igual a 30,5 sobre la tangente de 40, ¿sí o no?
¿A ver? Teníamos ahí una fórmula. Entonces, ahí vamos a reemplazar, pues. Ya podemos resolver. Miren, ¿cuánto vale Y entonces? Y vale, reemplazamos, 30,5 dividido la tangente de 40 sería, ¿cuánto les ha salido? Ahí me salió 36,35 redondeando al 4 con el 8. Muy bien, 36,35 metros, no nos olvidemos. Y está redondeado, ¿no? Está redondeado, miren, ahí les muestro, 36,348. Entonces, redondeando es 36,35. Bien, entonces, ahora, ¿qué me queda para hallar la distancia? Entonces, para hallar la distancia, tendría que sumar. Distancia es igual a Y más X, ¿no ve? Porque esas son las distancias. Miren, si yo sumo todo esto, me da Y más X. Entonces, distancia es igual, sumamos 36,35. ¿Cuánto sale? Más 29,06. ¿Cuánto le sale? 65,41 metros. 65 punto, 41 metros. muy bien, 65,41 metros. Ay, no le he puesto los metros. Y ya está. Resuelto. Asunto resuelto. Ya lo tenemos. Cópienlo o sáquense una captura para ustedes cuál es lo mejor. ¿Cuánto les he dicho que vale un pie? A ver, ¿quién se acuerda? 30,5 metros. ¿Cuánto? 30,5 metros. No, a ver. Revisemos ahí. 0,300. Profe. Muy bien, ahí. Ya, está bien. Entonces corregimos, ¿no? Un pie equivale a 0,305 metros. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Ya está entonces. Ya, ¿me avisan, por favor? Profe. Ya. Profe. Bueno, entonces ya ahí tenemos, ya les he mandado problemitas para que ustedes vayan haciendo y vayan resolviendo entonces. ¿Ya? Bien. Ahora sí, voy a borrar. Entonces ahora nos tocaría avanzar un nuevo tema. Ya hemos terminado con esto, tenemos problemas, ya tenemos el práctico, hemos aprendido a solucionar triángulos, rectángulos con ejercicios, hemos aprendido a solucionar también problemas. Entonces, ahora lo que vamos a aprender es a resolver triángulos oblicuángulos, ¿ya? Triángulos oblicuángulos. Entonces, vamos a ver qué es un triángulo oblicuángulo. Cómo se resuelven, vamos a ver algunas teorías que se tienen que hacer para poder resolver este tipo de triángulos. Entonces, yo creo que hasta la parte teórica vamos a avanzar un poco y yo les voy a mandar también un PDF, ¿no? Para que ustedes puedan complementar, para que se puedan complementar los ejercicios. Entonces, no es complicado el tema, pues vamos a ir haciéndolo poco a poco. Vamos a poner como siempre aquí, nombre, por ejemplo, no sé, Gloria. ¿Ya? Clase, ¿qué nos toca? 5, ¿no? ¿5? Sí. Ya. Ponemos clase 5 y le ponemos al ladito, entre paréntesis, virtual, para que sepamos que esta clase hemos pasado por la plataforma o, bueno, por videoconferencia.
¿ya? Y aquí va la fecha, para que sepamos qué fecha hemos pasado esta clase. Ya, eso está claro entonces. Ya, entonces, vamos a avanzar resolución de triángulos rectángulos, ¿ya? Esto no se preocupen de tomar muchos apuntes o copiar tal como está. Yo les voy a mandar, como les he dicho, les voy a mandar un PDF para que ustedes lo copien tal como yo les mande, ¿ya? Entonces, ustedes yo ahorita les voy a explicar. No se preocupen de copiar, de nada de eso. Si pueden, sáquense captura. Si no, no vamos a poder avanzar rápido. Por eso les digo. Si no, vamos a destacarnos mucho, ¿ya? No tenemos mucho tiempo. Entonces, miren, el título es una parte también de lo que son los triángulos de la trigonometría, ¿ya? Triángulos oblicuángulos. Oblicuángulos. ¿Ya? Ahí está, triángulos oblicuángulos. Entonces, ya hemos visto triángulos rectángulos, entonces ahora vamos a ver triángulos oblicuángulos. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? ¿Ya? Un triángulo oblicuángulo es cuando ninguno de los ángulos son rectos. O sea que ya no estamos trabajando con rectángulos, ¿ya? Ahora trabajamos con triángulos de esta forma, ¿ya? No precisamente tal como les he dibujado. A ver, voy a hacer otro ejemplo, porque tal vez ahí parece recto. A ver, ahí vamos a dibujar otro triángulo. Ahí. Entonces, fíjense ustedes, en este triángulo, que también se puede llamar A, B, C, que también tiene los mismos elementos que los triángulos rectángulos, porque tiene 3 lados, ¿ya? Igual se pone al lado contrario minúscula. Voy a poner con otro color. Ustedes vayan mejor si se toman capturas y eso, para que después cuando yo les mande el PDF, ustedes lo copien tal como yo les voy a mandar, más bonito, más tranquilos, ¿no ven? Entonces aquí la letra B, aquí la letra C y aquí la letra A, ¿ya? Igual este triángulo tiene 3 ángulos, pero ninguno es recto ahora. Entonces tengo alfa, tengo beta, tengo tita, ¿ya? Estos ángulos también se pueden nombrar no solo por las letras griegas, también se pueden nombrar a veces por la misma letra que está aquí. Entonces el mismo ángulo puede ser nombrado por A, pero con una tipo sombrerito. Yo lo voy a hacer más grande aquí para que se note. Entonces así, ¿no? Puedo decir ángulo A, ángulo C, ángulo B, ¿no? Entonces si yo le pongo este símbolo, que es como un apóstrofe, entonces ese símbolo hace de que esta C se vuelva ángulo. Entonces va a decir ángulo C, ángulo B y ángulo A. Entonces, pero la mayoría de las veces yo suelo utilizar las letras griegas, ¿no? Las letras que sirven para identificar los ángulos. Entonces, para resolver este tipo de triángulos, vamos a necesitar estudiar 3 leyes. Ya, en realidad son 3 leyes, pero las más importantes que vamos a ver primero son las 2 leyes primeros, la ley de los senos, la ley de los cosenos y la ley de las tangentes, ¿ya? Y también vamos a ver la ley de los ángulos interiores. Bueno, eso ya lo hemos hecho muchas veces, pero también lo vamos a ver. Entonces, como pueden ver, en este triángulo también tiene los mismos elementos que un triángulo rectángulo. La única diferencia con el triángulo rectángulo, que les he preguntado en el examen, ¿se acuerdan? Les he preguntado cuál es la principal característica de un triángulo rectángulo. El ángulo recto. ¿Lo ven? Eso teníamos aquí, el ángulo recto. Aquí, sin embargo, no tenemos ángulos rectos. No hay ángulos rectos. Entonces, por ejemplo, en este tipo de triángulos ya no se puede utilizar el tan mencionado teorema de Pitágoras. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras solamente funciona para los triángulos rectángulos, no para los triángulos oblicuángulos, ¿ya? Entonces, en este triángulo también se cumple lo siguiente, que la suma,
bueno, esto ya lo saben ustedes, seguramente me van a poder responder, de tita, entonces al revés, tita más alfa más beta, ¿cuánto me tiene que dar? A ver, son los ángulos interiores. ¿Cuánto tendría que sumar? Tita, 180 grados, profe. muy bien, 180 grados. Eso siempre se va a cumplir en los triángulos, rectángulos, perdón, en los triángulos, sea cual sea. Ya, entonces, siempre se cumple en los triángulos, oblicuángulos o rectángulos que la suma de los ángulos interiores suma 180. ¿Ya? Vayan copiando si quieren, pero cópienlo así en borrador porque yo les voy a mandar un PDF. Entonces, en los triángulos oblicuángulos se cumple que la suma de los ángulos interiores siempre nos da 180. Ya, como les decía, les recuerdo. Dice, el triángulo oblicuo es aquel que no tiene ningún ángulo recto. En consecuencia, no se puede aplicar las razones trigonométricas de ángulos agudos. O sea que no podemos utilizar seno, coseno y tangente, tal como hacíamos con el triángulo rectángulo. No vamos a poder utilizar esas funciones, ¿ya? Ni tampoco el teorema de Pitágoras, les decía. Sin embargo, para calcular los ángulos y los lados, se emplea la ley de senos, la ley de cosenos y la ley de las tangentes, ¿ya? Y también se utiliza lo que acabamos de hacer, la suma de los ángulos interiores, ¿ya? Entonces voy a escribirles ahora la ley de los senos, la ley de los cosenos y la ley de las tangentes, ¿ya? Entonces, ya hemos visto la suma de los ángulos interiores. Ya sabemos que en un triángulo oblicuángulo, la suma de los ángulos interiores me dan 180. ¿Ya? Entonces, ahora, se cumple lo siguiente. Ya les he dicho, la teoría, el concepto de la ley de senos, se las voy a mandar. Entonces, no se preocupen. ¿Ya? Ley de senos. Ya. ¿Qué dice la ley de senos? Dice que el seno de un ángulo es directamente proporcional al lado de ese ángulo, al lado opuesto. ¿Ya? Entonces, lo siguiente. Si tenemos el triángulo ABC y los lados son ABC, entonces yo digo, el seno del lado A, o bueno, el seno del ángulo alfa, el seno del ángulo alfa, fíjense que estoy tomando en cuenta de A, no se preocupe de eso, ¿no? Es alfa, ya es lo mismo. Es directamente proporcional, raya de fracción, al lado opuesto. Entonces, el seno de A sobre A. Esto es igual al seno del lado B o de beta, al seno de beta, directamente proporcional al lado opuesto. Fíjense, al lado opuesto, ¿ya? Y luego esto es igual al otro ángulo, que es el ángulo del seno de C, o tita, seno de tita, sobre el lado opuesto, que sería C, ¿ya? Entonces, ahí tienen, esa sería la ley de los senos. Eso se cumple en todo triángulo oblicuángulo. Muy bien. Ahorita les doy la de los cosenos. Si quieren copiarse, cópiense, ¿ya?
De A más C sobre 2, A menos C sobre 2, ¿no? El otro sería C más B, C más B sobre C menos B, será directamente de C menos B más B sobre 2, y de C menos B sobre 2. Ya está. Entonces, esta proporción, escúcheme, esta proporción también es igual a la siguiente. O sea, pueden ir los ángulos arriba y también pueden ir los ángulos abajo, así. O ponemos O y ponemos A sobre el seno del ángulo alfa. ¿Ya? O sea, yo estoy tomando el ángulo alfa porque es el opuesto. A ver, si se dan cuenta. A el lado es directamente proporcional al ángulo opuesto. Esto es igual a B es directamente proporcional al ángulo opuesto. Al seno del ángulo opuesto, perdón. Seno de beta. Y esto es igual al lado C, que es directamente proporcional al ángulo opuesto, que es θ, al seno del ángulo opuesto, que es θ. Entonces, estas dos fórmulas, que bueno, en realidad es una que se puede escribir de las dos formas, porque es lo mismo. En la clase, ahí en la clase, ¿qué van a hacer? Me van a repetir hasta que se lo sepan de memoria, porque se la tienen que saber, se la tienen que aprender, por favor. Les pido que se las aprendan. Ahí está. Entonces, también voy a corregir, ¿no? Pero yo quiero que se la aprendan. O sea, ustedes la tienen que tener bien grabada para que cuando la tengan que utilizar no necesiten estar revolviendo el cuaderno para ver la fórmula. Entonces ya van a saber. La ley de senos dice, el concepto les he dicho, les voy a mandar.
¿Qué dice la ley de senos? Dice que el seno del ángulo es directamente proporcional al lado opuesto. Seno de alfa, lado opuesto. Es igual al seno de beta, lado opuesto. Seno de tita, lado opuesto. O se puede escribir también lado sobre el seno del ángulo opuesto. Es igual al lado B sobre el ángulo del seno, sobre el seno del ángulo opuesto. O C sobre el seno del ángulo tita, que es el ángulo opuesto. Bueno, ¿me han entendido lo que tienen que hacer ahora? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí. Ya. Sí, profe. Bueno. Muy bien. Continuamos. ¿Ya? En base a este triángulo, ya, esto lo voy a borrar, ya, esto anótense, por favor, repetir 10 veces. ¿Ya? Ahora, en base a esto, por favor, esto también, aunque esto ya lo saben ustedes, no les voy a dar para que repitan, pero ya lo saben esto, no se olviden, ¿ya? No se olviden cuando les pregunte, por favor. En base a este mismo triángulo voy a hacer la ley de los cosenos. ¿Qué dice la ley de los cosenos? La ley de los cosenos dice que un lado elevado al cuadrado, pero yo lo voy a poner ya en números, miren, un lado, el lado A, elevado al cuadrado, bueno, voy a poner ley de cosenos. Ley de cosenos. O sea, casi no es mucha teoría, lo que más es lo que yo me tengo que aprender es cómo se hace. Entonces la ley de cosenos dice que un lado, en este caso elevado al cuadrado, el lado A, es igual a la suma de los otros dos lados, ¿ya? Es igual a la suma de los otros dos lados, en caso de que estoy tomando A, entonces ahora los otros dos lados son B y C, ¿no? B y C. Elevados también al cuadrado, más C al cuadrado, ¿ya? Menos el doble producto de esos dos lados, pero no elevados al cuadrado. Entonces, menos el doble ¿de quién? De estos dos lados. BC por multiplicado por el coseno, ya me estoy en bajada, por el coseno ¿de quién? Del ángulo opuesto a este lado. ¿Cuál es el ángulo opuesto? Es alfa. ¿A ver? Entonces, por el coseno de alfa. ¿Ya? Eso lo tenemos que tener claro. Ahora, si yo quiero hacer del lado B, miren, del lado B sería B al cuadrado es igual a ¿qué? A la suma de los otros dos catetos, A y C, porque ya B no entra, entonces sería elevados al cuadrado, A cuadrado más C al cuadrado, menos el doble producto de esos dos catetos, AC, entonces, doble de AC multiplicado por el coseno del ángulo opuesto de B. ¿Cuál es el ángulo opuesto de B? Beta, muy bien, beta, miren, opuesto. Entonces, por el coseno de beta. Ahora, a ver, ustedes intenten hacer el lado C. ¿Cómo sería? Si tomo en cuenta... B al cuadrado es igual ¿Ya? A al cuadrado más B al cuadrado menos el doble producto de los dos catetos. De los dos lados, o catetos, bueno, igual. De estos dos lados. Por el coseno de tita. Por el coseno de tita. Muy bien. Y esta es la ley de las, esta es la ley de los cosenos. ¿Ya? Ahí está. Esta es la ley de los cosenos. Bien, miren,
esta ley, igual ustedes la tienen que aprender. Bueno, es bien intuitiva. Una vez que ya lo sacamos lo primero, ya es intuitivo ya hacer cuando queramos encontrar un lado, ¿ya? Pero de todas maneras, no perdemos nada con aprendernosla. Y eso es bueno, siempre aprenderse uno de memoria. Cuando uno no practica, se olvida. Yo sé, hasta yo a veces me olvido algunas cosas que tengo que volver a recordar, pero como yo ya las hice, las aprendí bien, entonces me es fácil para mí recordar. Un poquito ya las veo y ya me acuerdo. Entonces esa es mi ventaja. Si ustedes aprenden bien también, entonces cuando la vean, seguramente si se olvidan por mucho tiempo, la van a ver, ya me acuerdo esto, cómo se hacía. Entonces ya van a poder hacerlo. Muy bien. Y ahora les daré la ley de las tangentes. ¿Ya? La ley de las tangentes es igual, se utiliza para algunos ejercicios que vamos a ver, tal vez un poco más complicados, más ¿cómo se dice? Más difíciles, de más nivel, como se dice, ¿no? Entonces, para que también ustedes conozcan, pues, para que conozcan, si bien no los usamos, en algún momento podemos necesitar. Ya puedo borrar, porque voy a necesitar ahí para hacer. Sí, profe. Ya. Entonces ya conocemos la ley de los cosenos, la ley de los senos. Entonces la próxima clase, no se olviden, 10 veces también esto, las 3 tal como están, los 3 de los 3 lados. Y ya la próxima clase podemos ya empezar a hacer ejercicios, miren. ¿Ya? Entonces la ley de las tangentes. Ley de las tangentes. ¿Qué dice la ley de las tangentes? Dice que la suma de dos lados, cuando tomemos A y B, ¿ya? Que la suma de dos lados, A más B, es directamente proporcional a la resta de esos dos lados, igual A menos B. ¿Y esto es igual a qué? A la tangente de la, o sea, a la semisuma, o sea, a la mitad. Miren, la tangente ¿de qué? De la semisuma. Bueno, aquí este lo voy a borrar para que se note mejor. Paréntesis. A la tangente de la semisuma. ¿Qué quiere decir la semisuma? La mitad. Entonces, entre dos. ¿De quién? De los ángulos opuestos a esos lados que estamos tomando. Entonces, miren, si yo estoy tomando el lado A y B, ¿cuáles son los ángulos opuestos a y B? Alfa, entonces alfa más el ángulo opuesto al lado B es beta. Así. Sobre la tangente de la semisuma, pero en este caso, como aquí abajo hay resta, aquí también tiene que haber resta. De los mismos ángulos, menos alfa menos beta sobre 2. Esa sería la ley de la tangente para dos lados, A y B. No nos olvidemos que puedo hacer tres formas de emparejar. AB, bueno, ya está aquí. Puedo emparejar AC, ¿no ve? AC. Y luego puedo emparejar BC, ¿no ve? A ver, vamos a hacer de AC. Y ustedes me van a hacer de BC. A ver, esta sería una. Ahora, del lado AC. Entonces yo hago A más C, la suma de A más C sobre la resta de A menos C. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Nada, estamos viendo, ¿eh? Más abajito. Voy a hacer con azul. Entonces, estoy tomando los lados AC. Entonces digo, A más C sobre A menos C es igual a la tangente, paréntesis, aquí abajo también va a ir la tangente, paréntesis, ¿de quién? De la semisuma de los ángulos de estos lados que estoy tomando. De los ángulos, pero de los ángulos opuestos. ¿Lo ve?
Entonces, la suma de los ángulos opuestos a estos lados. Entonces, A es alfa y C es tita, más tita. Abajo tiene que ir la resta, porque aquí es resta, entonces resta. ¿De quién? De los ángulos opuestos a alfa menos, anda primero que me espere, por favor, menos el ángulo opuesto de C, que es tita. Y ya está. Entonces, el siguiente sería, la ley de las tangentes. El siguiente sería, si yo puedo hacer la ley de las tangentes de B con C, de B más C sobre B menos C. Entonces, esto lo hacen ustedes. ¿Ya? Esto. Igual de este mismo triángulo. Entonces, estos tres, la ley de las tangentes, también me van a repetir, pero ya no 10 veces, solo 5, ¿ya? Porque no vamos a utilizar mucho. Si en algún momento usamos, yo voy a llevar ejercicios especiales para que podamos usar. Bueno, chicas, entonces, hasta el momento estaríamos hasta ahí. Hubiéramos avanzado hoy. Lo bueno es que estamos aprovechando, porque si no, no vamos a poder avanzar mucho. ¿Ya? Entonces, aquí estaríamos terminando esto. Ya les he dicho, yo les voy a volver a mandar un PDF para que puedan hacer. Lo que sí, si es que, a ver, voy a tratar de incorporar una captura una captura al PDF, ¿ya? Con los conceptos y con la ley de tangentes, porque en el PDF que tengo no tiene la ley de tangentes. Entonces, ahí voy a tratar de incorporar para mandarles. Bueno, entonces hasta ahí estaríamos terminando, chicas, ya es hora también. Entonces,